¿Te imaginas una explosión? Pero no una explosión cualquiera. Imagina una 1000 veces más potente que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima. Una explosión tan descomunal que aplastó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano, tumbando 80 millones de árboles como si fueran simples palillos. Ahora imagina que, después de semejante cataclismo, vas al lugar y no encuentras ningún cráter. Ningún agujero en el suelo. Nada. Solo devastación bajo un cielo silencioso. Exactamente ese, es el enigma de Tunguska. Un evento que ocurrió hace más de un siglo y que todavía hoy sigue susurrando preguntas en los oídos de científicos y curiosos por igual. ¿Qué fuerza invisible pudo desatar tal poder y desaparecer sin dejar la cicatriz que esperaríamos en la Tierra? Acompáñame en este viaje a las profundidades de la taiga siberiana, a un día de verano de 1908 que cambió para siempre nuestra comprensión de los cielos y de los misterios que pueden caer de ellos. Era la mañana del 30 de junio de 1908. En la vasta e indómita extensión de Siberia Central, cerca del río Podkamennaya Tunguska, el sol apenas comenzaba a calentar el aire. Una región remota, escasamente poblada por tribus nómadas evenk y algunos comerciantes rusos. La vida transcurría a un ritmo lento, marcada por las estaciones y los ciclos de la naturaleza salvaje. Los renos pastaban, los ríos fluían cargados de peces, y el silencio de la inmensa taiga, ese bosque boreal casi infinito, solo era roto por el canto de los pájaros o el aullido lejano de un lobo. Nadie en ese rincón olvidado del mundo podía imaginar que estaban a punto de ser testigos de uno de los eventos más extraños y poderosos de la historia moderna. Alrededor de las 7:15 de la mañana, hora local, el cielo se rasgó. Testigos situados a cientos de kilómetros de distancia describieron una bola de fuego cegadora, tan brillante o más que el propio sol, cruzando el firmamento a una velocidad vertiginosa. Su color variaba, según los relatos, entre azul pálido, blanco intenso y tonos rojizos. Dejaba tras de sí una estela de polvo o humo. Para algunos, parecía un cilindro de fuego, para otros, una esfera incandescente. El objeto celestial descendía en un ángulo, no caía verticalmente, dirigiéndose hacia el corazón deshabitado de la región de Tunguska. Y entonces, explotó. No fue un impacto sordo contra el suelo. Fue una detonación aérea, a una altitud estimada de entre 5 y 10 kilómetros sobre la superficie. La energía liberada fue monstruosa, inimaginable. Los cálculos posteriores la situarían entre 10 y 15 megatones, aunque algunas estimaciones llegan incluso a 30. Para ponerlo en perspectiva, la bomba de Hiroshima tuvo una potencia de unos 15 kilotones. Estamos hablando de algo 1000 veces superior. El estallido produjo un destello que iluminó el cielo de tal manera que se dice que en Londres, a miles de kilómetros de distancia, se podía leer el periódico en plena noche gracias al resplandor persistente en la atmósfera durante los días siguientes. Inmediatamente después del destello, llegó el sonido. O mejor dicho, los sonidos. Una serie de explosiones atronadoras, como una artillería celestial disparando salvas ensordecedoras. El ruido fue tan intenso que se escuchó a más de 800 kilómetros de distancia. Algunos testigos cercanos describieron un ruido de piedras cayendo del cielo o un fuerte viento seguido de golpes sordos. La onda de choque que se propagó desde el punto de la explosión fue brutal. Viajó a la velocidad del sonido, golpeando la tierra con una fuerza inaudita. Un comerciante llamado Semen Semenov se encontraba en un puesto comercial en Banavara, a unos 65 kilómetros al sur del epicentro. Relató cómo el cielo pareció dividirse en dos, como sintió una oleada de calor abrasador, como si su camisa estuviera ardiendo. Luego, una fuerza invisible lo arrancó del porche donde estaba sentado y lo lanzó varios metros por el aire, dejándolo inconsciente por un momento. Cuando despertó, el suelo temblaba, las ventanas de las casas habían estallado y un ruido ensordecedor llenaba el aire. Pero la verdadera magnitud de la destrucción solo se revelaría más tarde. En un área de aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de una gran ciudad como Tokio o el estado de Rhode Island, el bosque fue aniquilado. 80 millones de árboles fueron derribados, arrancados de raíz o partidos por la mitad como débiles ramitas. Lo más curioso fue el patrón de caída, los árboles apuntaban radialmente hacia afuera desde un punto central, como los radios de una bicicleta tumbada. Sin embargo, justo en el epicentro,
en una pequeña zona, algunos árboles permanecían en pie, pero completamente despojados de sus ramas y corteza, como postes telegráficos carbonizados apuntando al cielo. Este patrón, conocido como la mariposa de Tunguska por la forma que dibujaba el área devastada en los mapas, sería una de las claves para entender, o intentar entender, lo que había sucedido. La onda de choque no solo derribó árboles. Generó una onda sísmica que fue registrada por sismógrafos en toda Eurasia, desde Irkutsk hasta Jena en Alemania. La perturbación atmosférica fue tan grande que las fluctuaciones de presión fueron detectadas por barómetros incluso en el Reino Unido. Durante varias noches después del evento, el cielo nocturno en Europa y Asia Occidental presentó un brillo anómalo, con resplandores plateados y coloridos que permitían ver detalles en el paisaje como si fuera el crepúsculo. Este fenómeno se atribuyó a la enorme cantidad de polvo y hielo suspendidos en las capas altas de la atmósfera tras la explosión. Sin embargo, a pesar de la magnitud del evento, el mundo exterior tardó en enterarse de lo ocurrido en Tunguska. Siberia era, y sigue siendo en gran parte, una región inmensa y despoblada. Las comunicaciones eran precarias. Las noticias viajaban lentamente, a menudo distorsionadas. Los primeros informes eran confusos, hablaban de un posible terremoto, de un volcán desconocido, de meteoritos. Además, la Rusia zarista de principios del siglo XX tenía otros problemas más urgentes. La agitación social, la guerra ruso-japonesa reciente, y pronto, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, relegaron el misterioso evento siberiano a un segundo plano. No fue hasta 1921, 13 años después de la explosión, que la Academia Soviética de Ciencias, bajo el impulso de un científico curioso y tenaz llamado Leonid Kulik, organizó la primera expedición para investigar seriamente lo sucedido. Kulik era mineralogista y estaba fascinado por los meteoritos. Había leído los escasos informes y estaba convencido de que en Tunguska había caído un meteorito gigante de hierro y níquel. Su objetivo era claro: encontrar el cráter de impacto y los fragmentos del meteorito, que imaginaba tendrían un gran valor científico y económico. La primera expedición fue preliminar, recopilando testimonios de testigos presenciales que aún recordaban vívidamente el terror de aquella mañana de 1908. Los relatos locales hablaban del dios del trueno, Ogdi, visitando la tierra con furia. Estos testimonios, aunque a veces contradictorios o adornados por el folclore, reforzaron la idea de un evento aéreo de gran magnitud. Animado por estos hallazgos iniciales, Kulik consiguió financiación para una expedición mucho más ambiciosa en 1927. Esta vez, su objetivo era llegar al epicentro mismo de la explosión. El viaje fue una odisea. Penetrar en el corazón de la taiga siberiana en la década de 1920 era una empresa heroica. No había carreteras, solo ríos turbulentos, pantanos traicioneros y bosques impenetrables infestados de mosquitos y otros insectos. El equipo tuvo que transportar toneladas de suministros en condiciones extremadamente duras, enfrentándose al clima implacable y a la dificultad del terreno. Kulik y sus hombres viajaron en tren, luego en barco por ríos helados, y finalmente a caballo y a pie, guiados por cazadores evenk locales que conocían la región, aunque incluso ellos se mostraban reacios a acercarse demasiado a la zona maldita. Cuando finalmente llegaron a la zona cero, lo que encontraron los dejó atónitos. La descripción de la devastación superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Un mar de árboles muertos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Millones de troncos gigantescos yacían en el suelo, alineados de forma inquietante, apuntando todos hacia afuera desde un centro invisible. El silencio era sobrecogedor, roto solo por el viento que siseaba entre los troncos caídos. Vieron los árboles fantasma en el centro, despojados de ramas, quemados pero en pie, testigos mudos de una fuerza inimaginable. El suelo estaba pantanoso y difícil de transitar. Había signos de incendios forestales generalizados que habían seguido a la explosión inicial. Kulik estaba exultante al principio. La escala de la destrucción confirmaba la magnitud del evento. Ahora solo faltaba encontrar el cráter y los restos del meteorito. Comenzaron una búsqueda sistemática, recorriendo el área, examinando el suelo, perforando los pantanos donde esperaban que los fragmentos más pesados se hubieran hundido. Pasaron semanas, luego meses, explorando la zona bajo condiciones increíblemente difíciles. Cavaron, sondearon, analizaron el terreno palmo a palmo.
Pero el cráter no aparecía. No había ninguna depresión característica, ningún agujero gigante en la Tierra que indicara un impacto directo. Y lo que era aún más desconcertante, no encontraron ni un solo fragmento de meteorito. Ni grande, ni pequeño. Nada. Esta ausencia total de pruebas físicas del objeto causante comenzó a inquietar a Kulik. Su teoría inicial del meteorito de hierro empezaba a tambalearse. ¿Cómo podía algo capaz de causar tal destrucción simplemente evaporarse? Realizó varias expediciones más en los años siguientes, hasta finales de la década de 1930. Utilizó equipos de perforación más sofisticados, realizó estudios aéreos rudimentarios. Cada vez, cartografiaba la zona con más detalle, confirmando el patrón radial de los árboles caídos y la existencia de los árboles fantasma en el epicentro. Cada vez, la evidencia de una explosión aérea masiva era más fuerte. Y cada vez, la ausencia de un cráter y de fragmentos era más frustrante y enigmática. Kulik se enfrentaba a una paradoja científica. Tenía la escena del crimen, una de las más espectaculares imaginables, pero le faltaba el arma homicida. ¿Qué clase de objeto cósmico podía liberar tanta energía en la atmósfera y desintegrarse por completo antes de tocar el suelo? La hipótesis del meteorito rocoso, más frágil que uno de hierro, surgió como alternativa, pero aún así, se esperaría encontrar algunos restos, por pequeños que fueran. La magnitud de la energía liberada también era difícil de explicar solo con un meteorito rocoso estándar. Las expediciones de Kulik sentaron las bases para toda la investigación posterior, pero él mismo murió durante la Segunda Guerra Mundial, prisionero de los alemanes, sin haber resuelto el misterio que se había convertido en la obsesión de su vida. Dejó tras de sí un legado de datos meticulosos, mapas detallados de la devastación y, sobre todo, una pregunta que resonaría durante décadas: si no fue un meteorito que impactó contra la Tierra, ¿qué fue entonces lo que explotó sobre Tunguska aquella mañana de junio de 1908, liberando una furia 1000 veces superior a la de Hiroshima y desapareciendo después como un fantasma en el cielo siberiano? El enigma estaba servido, y las teorías para intentar resolverlo no tardarían en volverse cada vez más extrañas y fascinantes. La búsqueda de respuestas apenas había comenzado, y llevaría a los científicos a explorar los confines del sistema solar y las fronteras mismas de la física conocida. El bosque silencioso de Tunguska guardaba secretos que desafiaban la comprensión humana, esperando pacientemente a que la ciencia avanzara lo suficiente como para poder, tal vez, empezar a descifrarlos. La primera parte de nuestra historia termina aquí, con la constatación de un evento sin parangón y la frustrante ausencia de respuestas claras. Un escenario preparado para las hipótesis más diversas que exploraremos a continuación. El silencio que siguió a las expediciones de Leonid Kulik no fue un silencio de respuestas, sino uno cargado de preguntas. Teníamos un evento catastrófico documentado, una explosión aérea de una potencia descomunal sobre Siberia en 1908, capaz de arrasar 2000 kilómetros cuadrados de bosque, generar ondas sísmicas globales y provocar noches brillantes a miles de kilómetros. Pero faltaba lo crucial: el objeto causante y el cráter de impacto. La ausencia de estos elementos abrió la puerta a un torrente de hipótesis, desde las más científicas hasta las más extravagantes. ¿Qué diablos pasó realmente en Tunguska? La ciencia, enfrentada a un misterio de esta magnitud, tuvo que empezar a pensar más allá de lo convencional. La primera teoría que ganó fuerza, y que sigue siendo hoy una de las principales candidatas, fue la de un cometa. O, más precisamente, un fragmento de cometa. ¿Por qué un cometa? Los cometas son esencialmente bolas de nieve sucia gigantes, conglomerados de hielo, agua, metano, amoníaco congelados, mezclados con polvo y rocas. Son cuerpos relativamente frágiles en comparación con los asteroides rocosos o metálicos. La idea era que un fragmento de cometa, quizás de unas pocas decenas de metros de diámetro, entró en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Al encontrar la creciente resistencia del aire, la estructura frágil del cometa no pudo soportar la presión y el calor generados por la fricción. En lugar de llegar al suelo, se habría desintegrado violentamente en una explosión aérea masiva, vaporizándose casi por completo a varios kilómetros de altitud. Esta hipótesis explicaba elegantemente varios de los aspectos desconcertantes de Tunguska. Primero, la falta de un cráter. Si el objeto explotó en el aire, no habría un impacto directo significativo.
Segundo, la ausencia de fragmentos sólidos. Un cometa compuesto principalmente de hielo y material volátil se habría vaporizado y dispersado en la atmósfera como polvo fino y gas, sin dejar trozos grandes detectables en el suelo pantanoso. Tercero, los fenómenos atmosféricos observados, como las noches brillantes en Europa. La enorme cantidad de polvo y cristales de hielo liberados por la desintegración del cometa en las capas altas de la atmósfera podría haber reflejado la luz solar de manera inusual, causando esos resplandores nocturnos durante días. Incluso algunos análisis posteriores del suelo y la turba en la zona de Tunguska sugirieron la presencia de microesferas ricas en elementos que podrían ser compatibles con material cometario, aunque esta evidencia no es universalmente aceptada como concluyente. La idea del cometa ofrecía una explicación coherente y basada en objetos celestes conocidos. Se especuló incluso con la posibilidad de que la Tierra hubiera atravesado la cola de polvo del cometa Encke, y que un fragmento algo mayor fuera el responsable del evento. Sin embargo, la hipótesis del cometa también tenía sus puntos débiles. Algunos modelos sugerían que un cometa, al ser tan frágil, podría haberse desintegrado a una altitud mucho mayor de la estimada para la explosión de Tunguska, lo que resultaría en una menor devastación en el suelo. Además, la trayectoria calculada a partir del patrón de árboles caídos no parecía coincidir perfectamente con la órbita de cometas conocidos como Encke. Y aunque la falta de fragmentos era un punto a favor, era una ausencia total, lo cual seguía siendo llamativo incluso para un cometa. ¿Ni siquiera pequeñas inclusiones rocosas incrustadas en el hielo sobrevivieron? Las dudas persistían. Esto llevó a considerar seriamente la segunda gran hipótesis, un asteroide, pero uno que también explotó en el aire. No todos los asteroides son densos bloques de hierro. Muchos son rocosos, a veces conglomerados de rocas más pequeñas unidas por gravedad, lo que se conoce como pilas de escombros. Un asteroide de este tipo, especialmente uno rocoso, condrita, al entrar en la atmósfera a velocidades cósmicas, decenas de kilómetros por segundo, también estaría sujeto a enormes presiones y temperaturas. Si el ángulo de entrada y la composición del asteroide fueran los adecuados, podría fragmentarse y explotar antes de tocar el suelo, produciendo una potente detonación aérea o airburst. Esta idea ganó mucho terreno, especialmente después del evento de Chelyabinsk en Rusia, en febrero de 2013. Ese día, un asteroide rocoso de unos 20 metros de diámetro entró en la atmósfera y explotó a unos 30 kilómetros de altitud. La explosión fue mucho menor que la de Tunguska, unas 30 veces menos potente, estimada en unos 500 kilotones, pero aún así liberó una energía tremenda. Causó un destello brillantísimo y una onda de choque que rompió ventanas e hirió a más de 1000 personas en la ciudad de Chelyabinsk. Significativamente, el evento de Chelyabinsk tampoco dejó un cráter de impacto principal, aunque sí se recuperaron numerosos fragmentos pequeños del meteorito. Chelyabinsk se convirtió en un ejemplo moderno y bien documentado de un airburst de asteroide, demostrando que estos eventos no solo son posibles, sino que ocurren. Aplicando este modelo a Tunguska, un asteroide rocoso más grande, quizás de 50 a 100 metros de diámetro, podría haber causado la devastación observada al explotar a una altitud menor, entre 5 y 10 kilómetros. La explosión habría pulverizado la mayor parte del objeto, dispersando los restos como polvo fino. Los fragmentos más grandes podrían haberse hundido en los numerosos pantanos de la región, haciendo extremadamente difícil su localización, especialmente décadas después. Esta hipótesis explicaba bien la potencia de la explosión y la falta de un cráter visible. El patrón de árboles caídos también encajaba razonablemente bien con los modelos de una explosión aérea de este tipo. La búsqueda de evidencia se centró entonces en encontrar micropartículas, esférulas microscópicas de roca fundida o minerales específicos, como el iridio, más abundante en asteroides que en la corteza terrestre, en las capas de turba o sedimentos del lago correspondientes a 1908. Se han encontrado algunas anomalías químicas y partículas que podrían ser de origen extraterrestre, pero de nuevo, la evidencia no es definitiva ni universalmente aceptada. Determinar si era un cometa o un asteroide rocoso sigue siendo un punto de debate activo. Mientras la corriente principal de la ciencia debatía entre cometas y asteroides, la naturaleza extraña y sin resolver del evento de Tunguska inevitablemente dio lugar a teorías mucho más exóticas y especulativas. Estas teorías a menudo capturan la imaginación popular, aunque carecen de respaldo científico sólido.
Una de las más persistentes fue la idea de un mini agujero negro. La teoría sugería que un agujero negro primordial, increíblemente pequeño pero inmensamente denso, podría haber atravesado la Tierra en Tunguska, causando la explosión al interactuar con la atmósfera y la materia terrestre. Sin embargo, esta idea enfrenta problemas insuperables. Un agujero negro que atravesara la Tierra debería haber producido una salida detectable en el otro lado del planeta, en el Atlántico Norte, según los cálculos, y no hay evidencia de tal evento. Además, la firma energética y sísmica de Tunguska no coincide con lo que se esperaría de un paso de agujero negro. Otra hipótesis exótica hablaba de una explosión de antimateria. Si una pequeña cantidad de antimateria, materia con carga opuesta a la normal, hubiera entrado en contacto con la atmósfera terrestre, se habría aniquilado instantáneamente con la materia normal, liberando una enorme cantidad de energía en forma de radiación gamma. Si bien la liberación de energía podría ser comparable, el tipo de radiación y los efectos observados no encajan bien con una explosión de antimateria pura. Además, surge la pregunta fundamental, ¿de dónde vendría un trozo de antimateria natural viajando por el espacio? No hay evidencia de que tales objetos existan. Y, por supuesto, en cualquier misterio sin resolver que involucre los cielos, la hipótesis extraterrestre no podía faltar. Algunos propusieron que la explosión de Tunguska fue causada por el accidente o la detonación deliberada de una nave espacial alienígena. Quizás un reactor nuclear de la nave explotó, o fue un arma experimental. Esta idea ha sido popularizada en la ciencia ficción y círculos ufológicos, pero es importante subrayar que no existe ni la más mínima prueba científica que la respalde. No se han encontrado restos tecnológicos, ni patrones de radiación anómala, ni ninguna otra evidencia que sugiera una causa artificial o extraterrestre. Es pura especulación basada en la falta de una explicación definitiva. Una teoría conspirativa particularmente tenaz, especialmente en ciertos círculos de Internet, relaciona el evento de Tunguska con los experimentos del famoso inventor Nikola Tesla. Tesla estaba trabajando en esa época en su torre Wardenclyffe en Long Island, Nueva York, con la idea de transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica a través de la atmósfera. La teoría sugiere que Tesla realizó una prueba de su sistema, dirigiendo un rayo de energía masivo hacia el Ártico, pero que calculó mal y el rayo impactó en Tunguska, causando la explosión. Esta idea es científicamente insostenible por múltiples razones. La distancia entre Nueva York y Tunguska es enorme. La cantidad de energía requerida para causar la explosión de Tunguska está a órdenes de magnitud por encima de lo que la torre Wardenclyffe, incluso en las proyecciones más optimistas de Tesla, podría haber generado o transmitido. Además, no hay registros ni evidencia documental de que Tesla realizara tal experimento o tuviera la capacidad de enfocar energía de esa manera a esa distancia. Es una teoría fascinante desde el punto de vista narrativo, pero pertenece al ámbito de la pseudociencia. También se han propuesto causas geofísicas endógenas, es decir, originadas en la propia Tierra. Una idea era una erupción límnica masiva, una liberación repentina y explosiva de gas natural, principalmente metano, acumulado bajo presión en las profundidades de los pantanos o lagos de la región, que luego se habría encendido en el aire. Siberia es rica en gas natural. Sin embargo, este escenario no explica bien la bola de fuego vista descendiendo del cielo, la trayectoria calculada, ni los posibles rastros de material extraterrestre encontrados. Tampoco explica la magnitud de la energía liberada de forma tan concentrada. Otra idea geofísica hablaba de una vernia, una especie de terremoto volcánico o tectónico muy particular, pero tampoco encaja bien con todas las observaciones. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Después de más de un siglo de investigación, utilizando herramientas cada vez más sofisticadas como análisis isotópicos detallados de las capas de turba, modelos informáticos avanzados que simulan diferentes tipos de impactos y explosiones aéreas, y estudios comparativos con otros eventos como Chelyabinsk, el consenso científico se inclina fuertemente hacia una causa extraterrestre, la explosión aérea de un cuerpo cósmico. La disputa principal sigue siendo si se trataba de un cometa o de un asteroide rocoso. Ambas hipótesis tienen puntos fuertes y débiles. Algunos estudios recientes de modelos computacionales sugieren que un asteroide rocoso de tamaño considerable, quizás hasta 200 metros,
que penetrara bastante en la atmósfera antes de explotar podría explicar mejor el patrón de devastación y la energía liberada. Otros análisis de posibles micropartículas siguen apuntando a una composición más cometaria. Es posible que fuera un objeto con características intermedias o un tipo de asteroide rocoso particularmente frágil. La búsqueda de la verdad continúa. Expediciones recientes han seguido buscando microfragmentos, analizando sedimentos de lagos cercanos como el lago Checo, que algunos postularon, aunque con controversia, que podría ser el cráter de impacto de un fragmento secundario. Los análisis de isótopos de carbono en los árboles afectados, el estudio de minerales específicos formados a alta presión, todo ello aporta pequeñas piezas al rompecabezas. Pero el panorama general sigue siendo el de un evento extraordinario cuya causa exacta aún se nos escapa en algunos detalles cruciales. Lo que sí sabemos con certeza es la magnitud del poder que se desató sobre Tunguska. Sirve como un recordatorio contundente de que nuestro planeta viaja a través de un vecindario cósmico que no siempre es tranquilo. Objetos del espacio exterior han golpeado la Tierra a lo largo de su historia, a veces con consecuencias catastróficas, como el impacto que contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Tunguska fue, en términos cósmicos, un evento relativamente menor, pero ocurrió en nuestra historia reciente y en una zona remota. Si un evento similar ocurriera hoy sobre un área densamente poblada, las consecuencias serían devastadoras. Por eso, comprender Tunguska no es solo resolver un fascinante misterio científico, es también crucial para evaluar y prepararnos ante posibles amenazas futuras que provengan del espacio. Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda la historia de Tunguska. Recuerda esa mañana de 1908 en Siberia, cuando una fuerza 1000 veces superior a Hiroshima descendió de los cielos, arrasó un bosque inmenso y se desvaneció, dejando tras de sí un enigma que perdura. Un cometa, un asteroide, algo más, quizás nunca tengamos la respuesta definitiva con un 100% de certeza. Pero el misterio en sí mismo nos enseña sobre el universo, sobre nuestro planeta y sobre la necesidad de seguir explorando y preguntándonos. La explosión sin cráter de Tunguska sigue siendo uno de los mayores enigmas de la naturaleza, un testimonio silencioso del poder asombroso y a veces aterrador del cosmos en el que vivimos. Y así, el evento de Tunguska permanece, más de un siglo después, como uno de los grandes recordatorios de las fuerzas impresionantes y misteriosas que actúan en nuestro universo. Un enigma que sigue desafiando nuestra comprensión. Si este viaje al corazón del misterio siberiano te ha parecido tan fascinante como a nosotros, y quieres seguir explorando los secretos más intrigantes de la ciencia y la historia, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyaras con un like en este video. Y por supuesto, si no quieres perderte nuestras próximas aventuras en busca de respuestas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo misterio.